Bueno, buenos días a todos, ¿cómo estamos? Bien, venimos en una serie que se llama El favor de Dios. Voy a pedirles que levanten su mano los que de alguna manera hayamos interpretado en nuestra percepción haber recibido el favor de Dios de alguna manera. Gloria a Dios, somos todos, pues, qué bien. Entonces, la serie está dando resultado porque estamos reconociendo lo que el favor de Dios está haciendo en nuestras vidas. Pero hay algo muy particular. Realmente cuando me correspondió, cuando supe que venía aquí al frente a traerles algo de parte del Señor, empezaron muchas cosas a pasar por mi mente. Tantas que aún hasta ahora, en la madrugada del día de hoy, fue que el Señor le dio el punto final. Y o sea, lo que realmente me llamó la atención fue traernos a un contexto en el favor de Dios para entender que el favor de Dios se puede perder también o lo podemos perseguir. El Señor nos da, ese es como el regalo de Dios. El regalo de Dios nosotros lo podemos deponer o lo podemos recibir o tomamos la decisión de recibirlo. Y para entender un poquito cómo se puede perder ese favor de Dios y cómo podemos recuperar ese favor de Dios, el Señor me trajo a colación un texto, un libro, en el libro de Ageo, en el capítulo 1, versículo 2 en adelante. Y me permitió llegar a Ageo porque Ageo es uno de los profetas menores, de los últimos profetas menores del Antiguo Testamento, y le corresponde a Ageo, de parte del Señor, hablarle a un pueblo de Israel que ha pasado por muchísimas cosas y estaba en unos tiempos postreros, en un decaimiento impresionante. Entonces, cuando Ageo se dirige, cuando Dios le habla a Ageo cuando Dios le habla a Ageo, puntualmente, lo que el Señor le dice es, vamos a irnos al texto de Ageo 1:2, dice, voy a leer la versión Dios habla hoy, y dice, en este texto dice, da una razón por la cual el pueblo perdió el favor de Dios y le dice de la siguiente manera. Así ha hablado Jehová de los ejércitos diciendo, este pueblo dice, no ha llegado aún el tiempo de que la casa de Jehová sea reedificada. Entonces vino palabra de Jehová por medio del profeta Ageo diciendo, es para vosotros tiempo, para vosotros de habitar en vuestras casas atesoradas y esta casa, mi casa, está desierta. El Señor le llama la atención al pueblo de Israel porque vamos a contextualizar un poquito. Recordamos nosotros que el pueblo de Israel pasó por una serie de circunstancias que finalmente hacía de este momento donde Ageo habla 70 años atrás o 68 años atrás más bien, el pueblo de Israel había atravesado por un momento crítico en su vida. Había ido a la cautividad y en esa cautividad a la que fue llevado, uno de los eventos que sucedieron fue que el templo de Dios fue destruido. El templo del Señor, el templo que construyó allá por el año 957 antes de Cristo Salomón, esa obra maestra fue destruida por la invasión de babilónica que intervino en el pueblo de Israel y fueron traídos nuevamente a ser, a ser de nuevo esclavos, volver a la esclavitud en ese periodo. Entonces, el templo había sido destruido en aquella entonces y pasaron 68 años cuando Dios le habla a Ageo. Realmente, antes de Ageo,
le habló a través de Esdras, donde empezó a decir a decirle a su pueblo la necesidad de la reconstrucción del templo. Entonces, esta reconstrucción del templo venía de atrás como una decisión de parte del Señor, como un anhelo en el corazón de parte del Señor para que el pueblo iniciara la obra de la reconstrucción del templo. Pero ¿qué sucede aquí cuando estamos en los tiempos postreros donde Ageo es el que le lleva esa palabra a su pueblo? Dios encuentra que el pueblo tiene la afrenta de decirle a Dios que todavía no es tiempo de reedificar el templo. Y Dios, cuando escucha esto de parte de su pueblo, Dios salta en ira y le dice a Ageo: no, Señor, ¿cómo es posible que ustedes, pueblo escogido por Dios, determinen en este momento que todavía no es el tiempo, si yo ya lo determiné desde mucho atrás, que esa reconstrucción del templo se diera? La Biblia narra que el templo de Salomón fuera destruido el tiempo atrás, cuando la invasión babilónica, y Dios le determina que a partir de ese tiempo, una vez la profecía que se había dado sobre el pueblo de Israel, que iría a pasar 70 años de esclavitud, sobrevino con ese tiempo en que el templo fue destruido. Pero cuando Dios pone en el corazón, determina que fuese reconstruido su templo, empieza a poner en el corazón de su pueblo, de su iglesia, de ese Israel vivo, que era el momento para hacerlo. Pero en tiempos de Ageo, ellos le responden a Dios diciendo que no era el tiempo. ¿Y cuál es el contexto de esta parte? El pueblo de Israel venía en un decaimiento, o sea, tuvo el favor de Dios por muchísimo tiempo. Justamente cuando el pueblo de Israel empezó a caminar conforme a la voluntad de Dios, estamos hablando en los tiempos de David, en los tiempos de Salomón, y toda esa hilo histórico hasta llegar a la época babilónica, en donde el pueblo de Israel recibió el favor de Dios. El favor de Dios acompañaba al pueblo de Israel. Pero a raíz de la desobediencia, a raíz de la infidelidad, a raíz de tantas cosas que el pueblo de Israel venía cayendo en esa infidelidad, el favor de Dios se fue apartando del pueblo de Israel. Dios dice: ya no tengo nada con que, o sea, él le explica a su pueblo que cómo es posible que ustedes vayan a construir el templo. Y de hecho, cuando Esdras da en los tiempos de Esdras Dios determina que se debe construir el templo, reconstruir el templo. Se inicia con mucho entusiasmo y todo el pueblo empieza a hacer la labor de la reconstrucción del templo. Pero ¿qué sucedió? Llegó un momento donde el pueblo vio, bajó el anhelo de la reconstrucción del templo, y llegó un momento donde dijeron: ya no, o sea, ya no es posible reconstruir el templo, y desistieron de reconstruir el templo. Pero aquí pasa algo extraordinario. Aquí el Señor le muestra a Ageo, le llama la atención a Ageo y le dice: ustedes dejaron a un lado la reconstrucción de mi casa. Tenemos 68 años atrás de que no tengo una casa
donde adorar, donde me adoren, donde esté mi presencia. Pero cuando ustedes empezaron a reconstruir el templo, ¿qué sucedió? Iniciaron con mucho entusiasmo, perdieron el entusiasmo y cuando pararon la obra, ¿qué hizo el pueblo de Israel? Los que estaban construyendo dijeron, paramos la obra y vamos con lo que sobró a construir nuestras propias casas. Entonces decidieron construir las casas del fin de semana con la madera, con todo lo que se había determinado que era con lo que se iba a construir el templo, pero como vino el desánimo, y el desánimo paró la obra del Señor, pero sí permitió que ellos construyeran sus propias casas. Aquí hay un paréntesis importante, porque cuando nosotros estamos en un lugar como este, el propósito de Dios, entramos en el alineamiento del Señor para que el propósito de Dios en nosotros, en cada uno de nosotros, se cumpla en este lugar. Dios determinó que su casa fuese reconstruida porque no tenía un lugar donde su presencia fuese exaltada. Y Dios le dice al pueblo de Israel, no es que yo sea egoísta y ustedes pararon la obra de la construcción de mi casa que estaba en ruinas y construyeron sus propias casas. ¿Qué hicieron aquí? Ustedes pueden construir sus casas, pero lo que yo les estoy diciendo es que mi casa está en absoluta ruina, mi casa está vacía, y el propósito de lo que hoy les estoy diciendo es que deben reconstruir mis casas a pesar de todas las circunstancias que cada uno de ustedes esté pasando. Dios, a través del profeta Ageo, reconviene a un pueblo desobediente, dándoles la oportunidad para que el favor de Dios sea restablecido. Pero el pueblo en su negligencia le dice que no es el tiempo. Dios está indignado con su pueblo porque su pueblo vuelve a deponer el favor de Dios y en sus vidas, y aquí insiste en que deben reconstruir su templo, su casa de oración, su casa de adoración. Y este pasaje me traía a esto, trayendo eso que sucedió allí con Ageo, lo traía a este tiempo. Tenemos un pueblo de Israel que venía en una desobediencia, que venía en una idolatría, que venía desdiciendo todo lo que Dios había hecho en la vida de cada uno de ellos. Dios les dijo, construyan mi templo, mi casa. Y ellos, ¿qué hicieron? Construyeron sus casas. Hicieron su voluntad ajena a la voluntad de Dios. Y no es que Dios realmente quiere que nosotros seamos exitosos, que tengamos todas las cosas que nos sirvan para bien. Pero cuando Él nos habla, cuando Él nos dice, cuando Él quiere que nosotros hagamos su voluntad y nosotros hacemos la nuestra, se desvirtúa por completo el propósito de Dios en nuestras vidas. El hecho de haber hecho sus casas y haber dejado a un lado la casa de Dios, la casa de adoración, hoy lo traemos a estos tiempos y nos dice cuántas veces nosotros estamos interrogándonos a nosotros mismos cuando nosotros desistimos de hacer la voluntad de Dios. Cuando nosotros vamos y tomamos la madera que era con propósitos de reino y los utilizamos en nuestros asuntos personales. Cuando estamos en este lugar y dejamos de asistir a este lugar,
o simplemente le damos como el énfasis, la prioridad a otras cosas diferentes a las de Dios. Me suena muy familiar esto. Me suena como que muchas veces nosotros estamos ocupados en nuestras cosas y desistimos de lo que Dios ha hablado para nosotros. Desistimos de hacer la voluntad de Dios en nuestras vidas. Nosotros hacemos el trabajo que el Señor nos mandó a hacer era que construyéramos su templo. Pero necesitamos entender qué es la construcción del templo. Él necesitaba el lugar donde su presencia iba a estar, donde iba a ser adorado. Y en nosotros, cuando nosotros decimos de hacer la voluntad de Dios, de construir nuestras propias casas, de asentarnos en nuestros propios criterios, las cosas que necesitamos nosotros, sin tomar en consideración lo que Dios quiere que nosotros hagamos, es donde viene ese favor de Dios, se aleja de nosotros. Ese favor, estamos deponiendo el favor de Dios. Así que, mis amados, Dios en este tiempo, así como en el tiempo de Ageo, nos está invitando a que le demos la prioridad a Él. Que al construir hoy en nuestro templo, ¿cuál es el templo que necesitamos construir hoy? Es una pregunta muy válida y el Señor nos responde, el Señor nos responde exactamente en 1 Corintios 6:19. Pablo le dice a los corintios: ¿o ignoráis que vuestro cuerpo es el Espíritu Santo, el cual está en vosotros, el cual tenéis de Dios y que no es vuestro? Este es nuestro templo. Nosotros somos el templo. Y nosotros y cada uno de nosotros somos parte activa del templo de Dios, del templo del Espíritu Santo. Y cuando Dios nos permite unirnos como comunidad, como familia de la fe, todos y cada uno de los que estamos aquí andamos en ese mismo propósito de construir el cuerpo de Cristo en este lugar. Somos el templo del Espíritu Santo. Necesitamos cuidar de este templo del Espíritu Santo para que unidos en el cuerpo de Cristo podamos cumplir los propósitos de Dios para este lugar. Pero ¿qué hacemos nosotros? Lo mismo que sucedió en tiempos de Ageo. Para nosotros, para los tiempos de Ageo existieron otras prioridades. Ellos hicieron sus casas de campo, sus casas del fin de semana, o con toda serie de lujos, mientras que la casa del Señor estaba en ruinas. Y el Señor vuelve y nos llama y nos dice: miren esas sillas que tenemos aquí. Esas sillas están clamando porque cada uno de nosotros, nuestro templo, unifiquemos el propósito y como templo del Espíritu Santo podamos ir y llevar las buenas nuevas a las personas que faltan por llenar estas sillas. Dios hoy quiere que como templo del Espíritu Santo, que el templo que necesitamos reconstruir es el de cada uno de nosotros, como permitir que habite en nosotros el Espíritu Santo. Y cuando habita en nosotros el Espíritu Santo, los propósitos de Dios se van a cumplir en este lugar, en este templo y en cada uno de los templos que conformamos el cuerpo de Cristo en este lugar. El mandato de Dios el día de hoy es que cada uno de nosotros podamos escuchar el grito de esas sillas vacías que tenemos hoy en este lugar. La responsabilidad más grande como cuerpo de Cristo, cada uno de nosotros como templo del Espíritu Santo, es ir y predicar las buenas nuevas de salvación. Las buenas nuevas que el Señor estableció desde el principio para que la
pudiésemos llevar y evangelizar a muchísima gente y estas sillas fuesen llenadas el día de hoy. El templo del Señor, cuando hablamos del templo del Señor, se necesita interpretar, o necesitamos interpretar para nosotros hoy qué significa ese templo del Señor. El templo del Señor significa un lugar donde podamos llegar a adorar al Señor, a buscar la presencia del Señor. Es el templo en el que recibimos la dirección de Dios y la ponemos por obra. Es el templo en donde obedecemos la dirección del Señor, donde nos entregamos con todo, con amor, a los propósitos a lo que Dios establece para este lugar, para nuestras vidas. Es el templo dispuesto a entregarlo todo para que todo lo que yo haga alcance y dé el testimonio de vida que estábamos hablando ahorita en la adoración. Necesitamos, como templo del Espíritu Santo, como cuerpo de Cristo, ir y ejecutar esa responsabilidad que nos fue entregada de llevar las buenas nuevas a todos aquellos que no han alcanzado, que no conocen del Señor, para que estas sillas que tenemos hoy aquí vacías puedan ser llenas. Es nuestra responsabilidad. Y como templo, lo que le decía Dios al pueblo de Israel a través de Ageo, ustedes depusieron el favor de Dios en sus vidas cuando dejaron de hacer la voluntad de Dios, cuando no permitieron que los propósitos de Dios se cumplieran en la vida de cada uno de ellos. Y ellos gozaron del favor de Dios durante muchísimo tiempo. Pero empezó a venir ese decaimiento y el favor de Dios se apartó de ellos, y fue cuando vino todo ese proceso que vivió el pueblo de Israel hasta que fue ya por gracia del Señor, salieron de esa cautividad y vinieron a nuevamente escuchar la voz del Señor para que sus propósitos se cumplieran en ellos. Pero aún después de que salieron de la cautividad, pasaron muchos procesos para salir de esa cautividad, y llegaron a un punto donde aún en libertad seguían mirando hacia atrás, seguían en los devaneos, en los afanes propios, en la esclavitud misma del trabajo, en la esclavitud misma de los quehaceres diarios, alejando los propósitos de Dios. Nosotros podemos venir a este lugar con dos propósitos, o pueden ser dos las versiones, con las que podemos venir a este lugar. Una de ellas es esa actitud, ese anhelo en el corazón, ese anhelo ferviente en el corazón de cautivar aquellas almas que aún están, que no conocen del Señor. Y en ese deseo fervoroso de ir y mostrarles el favor de Dios, darles a conocer el favor de Dios a ellos, a través de ese testimonio que estábamos hablando ahorita en la adoración. Necesitamos entregarle al Señor. O sea, en esa primera postura somos los responsables de hacer crecer el reino de los cielos en este lugar. Y esa es la primer forma o la primera postura con la que podemos llegar a la iglesia. La segunda postura es la de venir a la iglesia, acostumbrarnos a venir a buscar, a recibir en este lugar. Venir en pos. Yo vine a la iglesia es porque yo necesito X circunstancia. Y no está mal que vengas a buscar el recibir, pero nosotros, cuando venimos a este lugar,
venimos a recibir de parte del Señor, pero también tenemos que darle al Señor de lo que Él nos ha dado. El apóstol Pedro decía cuando hizo uno de sus primeros milagros fue: de lo que yo tengo, te doy. Y el Señor a cada uno de los que estamos aquí nos ha traído, nos ha formado, nos ha preparado para dar de lo que Él nos ha dado a nosotros. No solo es venir a recibir, es también sentir el clamor por esas almas que están por fuera de este lugar y que necesitan conocer el favor de Dios. El pueblo de Israel perdió el favor de Dios y padeció durante muchísimos años el haber perdido el favor de Dios. Llegó un momento en su hilo histórico donde vio la necesidad y la misericordia de Dios se estableció en ellos y se abrió la posibilidad de recuperar, de restablecer el favor de Dios en sus vidas. Ellos necesitaban tomar la decisión de restablecer ese favor de Dios en sus vidas. ¿Cómo? Cuando en sus corazones existe el anhelo de hacer la voluntad de Dios. Y hoy aquí estamos nosotros en esa doble porción, o mirando esos dos caminos por los cuales podemos venir a este lugar. Uno de ellos es de corazón buscar, cumplir el propósito de Dios por el cual estamos aquí, de ir y llevar este mensaje de las buenas nuevas a otras personas. ¿Y cómo lo vamos a hacer? Cada uno de los que estamos acá nos desenvolvemos en un área específica. Estamos en nuestra casa, estamos en nuestro trabajo, estamos en nuestro estudio, en la universidad, en la escuela, donde estemos. Necesitamos darles a conocer a todos ellos esas buenas nuevas en donde el favor de Dios se quiere establecer en cada uno de ellos. Y permitiendo eso es abrirles la posibilidad de que el templo de Dios, cada uno de nosotros somos parte integral de ese templo de Dios que se quiere construir en este lugar. Llevar las buenas nuevas para que el reino de Dios crezca en este lugar y podamos extender nuestra casa, como decía el pastor al principio, extender nuestra casa, extender este lugar para que muchísimas personas más conozcan del favor de Dios. El favor de Dios se puede perder cuando nosotros desistimos de los propósitos que Dios tiene para con nosotros en este lugar, en este templo del Espíritu Santo. Y que como familia de la fe, como cuerpo de Cristo, todos unidos podamos trabajar en ese evangelizar, en ese ir y llevar las buenas nuevas que el Señor, para que esas almas que aún no conocen del Señor puedan recibir y conocer de Él y puedan llegar a conocer del favor de Dios, de cómo va a actuar el favor de Dios cuando nosotros somos diligentes con el Señor, cuando nosotros le damos al Señor de lo que Él nos ha dado. El Señor, cuando le hablaba al pueblo de Israel por medio del profeta Ageo, le decía: ustedes decidieron construir sus casas y depusieron el construir mi casa que estaba en ruinas, mi casa que estaba vacía. Y no está mal que ustedes construyan sus casas, pero lo que yo les he entregado es para que construyan ese templo de adoración donde mi presencia va a estar perennemente en sus vidas, en las vidas de toda esa feligresía que va a estar allí en la iglesia, que cada uno de ustedes tiene la responsabilidad de traer a este lugar para que conozcan del Señor, para que conozcan el favor del Señor.
Muchos llegamos a este lugar y buscando el ser bendecidos, y se mencionaba algo así como que era el síndrome de las ovejas. Yo quiero que órenme, bendíganme, todo es o sea, venimos a recibir. Yo vengo a recibir en este lugar, pero tenemos la obligación de recibir en este lugar. Venimos a recibir, pero entregarle al Señor lo que el Señor nos ha dado. De lo que todo ese proceso de formación que el Señor nos ha permitido recibir en este lugar, podamos hacerlo fructífero. Que cada uno de nosotros hagamos la tarea por la cual estamos en este lugar. Aquí y en los tiempos de Ageo existía ese desánimo también. Y en las iglesias de hoy también estamos viendo ese desánimo. Lo hemos visto hasta en los grupos que cada uno de nosotros manejamos. Vemos que las personas están como alejándose un poco del Señor. Y una de las cosas que el enemigo ha venido haciendo desde el principio, allá en la creación, se presenta el enemigo para desvirtuar los propósitos de Dios. El Señor más adelante hace un barrido de toda la humanidad y deja a 8 personas para empezar un nuevo ciclo, y vuelve el enemigo y hace presencia para desvirtuar los propósitos de Dios. Y a lo largo de la historia el enemigo ha venido haciendo haciendo desvanecer en nosotros, en la percepción de nosotros, que el favor de Dios ya no está con nosotros. Y el favor de Dios está como un regalo de Dios ofrecido todo el tiempo para que nosotros tomemos la decisión de recibirlo y ejecutar lo que Dios está esperando que nosotros hagamos. Dios hoy nos está hablando como iglesia para que hagamos viva ese propósito de Dios en nuestras vidas, en nuestros corazones, y podamos extender ese amor, podamos extender lo que Él nos ha entregado a las demás personas. La idea es que en este lugar, lo que el pastor decía, el Señor nos está reclamando que nosotros necesitamos traer a esas personas que no conocen de Él al lugar de su presencia, a la construcción del templo que necesitamos hacer en este lugar, para que se avive, para que vengan esos nuevos tiempos de avivamiento en el Señor. Y eso nos genera una responsabilidad a nosotros. El libro de Ageo en el capítulo 1, en el verso 6 dice que dice, todo lo que ustedes hacen es en vano. Sembráis mucho y recogéis poco. Coméis y no os saciáis. Bebéis y no quedáis satisfechos. Os vestís y no os calentáis. Y el que trabaja a jornal recibe su jornal en saco roto. El Señor está diciendo que a los que trabajan y trabajan para esforzándose por conseguir sus cosas, o sea, no es que dejen de trabajar, sino que encontremos ese punto de equilibrio donde trabajamos para el Señor, trabajamos para nuestras propias cosas, pero también trabajamos para el Señor. Le damos prioridad al trabajo que el Señor nos está dando, porque Él, cuando priorizamos el trabajo para Él, las añadiduras de nuestros trabajos vienen precisamente como añadiduras para el gozo que tenemos de trabajar para el Señor. Hoy el Señor quiere recordarnos, quiere hacer en nosotros que
entendamos que nosotros somos los constructores de este templo. Él quiere que su templo sea restablecido para poder tener un lugar de adoración, para poder tener un lugar donde la presencia de Dios se haga fidedigna, pero entender que cada uno de nosotros necesitamos ir y llevar esas buenas nuevas para que este templo sea lleno de la presencia del Señor, trayendo nuevas almas, aquellas almas perdidas, y que nos dé, dándonos a nosotros el afán, la necesidad de ir por esas nuevas almas para que conozcan el favor de Dios y de esa manera establecer la reconstrucción del templo de Dios, del lugar de adoración en este lugar. Viene una pregunta importante, y es: ¿cuántos de nosotros estaríamos dispuestos a reconstruir la casa del Señor, a reconstruir el templo del Señor, partiendo del reconocimiento de que yo soy parte activa de ese propósito de Dios? ¿Cuántos de nosotros necesitamos darle ese valor agregado a todo lo que hacemos para el Señor, dejando a un lado las cosas que en la cotidianidad nos apartan del Señor? Venimos de una trayectoria donde nosotros, en el afán de la supervivencia, nos enfocamos en buscar esa subsistencia, y no nos vamos al eje central de todo, a buscar en el Señor. La palabra dice: buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, que todo lo demás viene por añadidura. Así que, mis amados, en esta mañana le damos gracias a Dios por la oportunidad que nos da de afianzar ese favor de Dios en nuestras vidas, para poder hacer y cumplir los propósitos de Dios en este lugar. Así que yo quiero pedirles que se pongan sobre sus pies y vamos a orarle al Señor para que el favor de Dios lo podamos recibir, y que esa reconstrucción del templo de Dios pueda empezar en cada uno de nosotros, tomando el propósito, el ser depositarios del templo del Espíritu Santo en nuestro ser, para que todos, como cuerpo de Cristo, podamos recibir y cumplir con los propósitos de Dios en este lugar. Padre, en el nombre poderoso de Jesús, en esta mañana